El día de hoy continuamos con Marcos capítulo 3 y vamos a estudiar del versículo 20 al 30. Marcos 3 del 20 al 30. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Señor, que lo que aprendamos aquí pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que podamos vivir de acuerdo a ello. Te agradecemos por tu salvación, por tu libertad a la cual nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Esta sección continúa el relato de lo ocurrido después de que Jesús subió al monte y eligió a sus 12 discípulos, que más tarde serían conocidos como apóstoles. Cuando él regresa del monte, dice que en el versículo 20, fue a la casa. Vino a la casa, simplemente así se nos indica. Y algunos piensan que probablemente esto haya sido su propia casa o que pudiera ser la casa de Pedro, donde anteriormente ya se habían reunido. Lo importante de destacar aquí es lo que hemos planteado, que los escenarios que nos presenta Marcos son escenarios teológicos también. Y habíamos visto la importancia que tenía la casa para la comunidad a la cual iba dirigido el mensaje de este evangelio, es decir, la casa iglesia. Ahí es donde se va a dar esta situación que vamos a encontrar aquí. Y dice que venía reunida otra vez la multitud, tanto que ellos no podían ni comer pan, ¿no? Ya hemos visto también a las multitudes siguiendo a Jesús. A lo que les comentaba es que Marcos va a personificar, por así decir, a la multitud, ¿no? Va a ser como un conjunto, un ente siempre siguiendo a Jesús, la multitud, así toda la gente caminando, siguiéndole, pidiendo asistencia, pidiendo sanidad, pidiendo algún milagro, pidiendo alimento. Las multitudes llegan ahí con Jesús. Y en este punto podemos considerar que quizá Jesús se encontraba al interior de la casa y pues toda la multitud en el jardín o afuera esperando que Jesús obrara ahí algo de lo que ellos habían escuchado decir que él hacía, ya fuera que alimentara, ya fuera que lo sanara. Ahí estaban porque tenían una necesidad que creían que Jesús podía satisfacer. Dice que habiendo escuchado, o cuando escucharon los suyos, salieron a agarrarlo porque decían, se enloqueció. Aquí los suyos, también hay algunos comentaristas que opinan que son sus discípulos, pero pues sus discípulos lo han seguido, ¿no? Los judíos como los suyos, ¿no? Los de los judíos, pero pues tampoco corresponde aquí porque se encuentra con puros judíos ahí mismo en esa región. Y la propuesta de interpretación que más se apega al contexto es que se trata de sus familiares. Podemos considerar aquí quizá a su madre María junto con sus hermanos y hermanas. Curiosamente no se nos dice en el Nuevo Testamento los nombres de sus hermanas. Más adelante vamos a saber que uno de sus hermanos se llamaba Santiago, otro Judas, pero hasta allí. Sin embargo, podrían ser también sus primos, tíos, algunos otros familiares, ¿sí? Los suyos. Van con Jesús y quieren, dice, agarrarlo, ¿sí? Tomarlo, porque decían, está fuera de sí. O se ha vuelto loco. La familia de Jesús, en primera instancia, no reconocía su ministerio, no reconocía que él fuera divino, no reconocía que él fuera el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, como lo anunciaba su primo Juan el Bautista. De toda su familia, Juan es el único que
cree en él, pero ya vimos que después duda tantito, ¿no?, al respecto. Pero no era sencillo haber crecido con Jesús. Pues es que es mi primo y ahora ¿qué se cree? No fue a la escuela rabínica, no estudió con nuestro rabino, no ha tenido formación de escriba, y ahora ya tiene un grupo de discípulos y todas las multitudes lo siguen y está provocando a las instituciones religiosas. Ya ni siquiera tiene la reunión en sinagogas, sino en las casas. Se le zafó un tornillo a Jesús. Está desquiciado, está loco, vamos por él, no sea que se vaya a meter en un problema. Y esto también en el contexto del Evangelio de Marcos, dirigido a una comunidad cristiana, muy probablemente tenía también la intención de hacer mención de un grupo judío-cristiano que correspondía a la autoridad de Santiago, el hermano de Jesús, que ya para el tiempo en el que se escribe el texto tenía cierta autoridad. Entonces pudiéramos leer quizá entre líneas: que seas familiar de Jesús no te hace tener el control de la iglesia, ¿sí? Estos familiares querían controlar a Jesús. Y luego continúa el texto con dos acusaciones que encontramos aquí. La primera ya la vimos, la familia decía que había enloquecido, pero vamos a encontrar la acusación de los escribas en el versículo 22. Dice que los escribas de Jerusalén, habiendo descendido, decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. La acusación que hacen los escribas de Jerusalén es que Jesús estaba poseído, o estaba influenciado, o colaboraba con el demonio. Ya anteriormente Jesús se había enfrentado a los escribas de esa zona de Galilea, pero ahora dice que son los escribas de Jerusalén. Aquí por primera vez se presenta a una autoridad en la organización jerárquica institucional más alta, ¿sí? Jerusalén por lo general se encontraba en una posición geográfica, en una zona geográfica más elevada. Por eso los salmos tenemos los cantos de ascensión, que eran las peregrinaciones que ascendían a Jerusalén. Las expresiones de en Jerusalén está el templo del Señor, ahí hay salvación, ¿sí? Hacia él subirán las naciones. Pero aquí estos escribas descienden, estos escribas bajan. Y en ese sentido también es una manera de referir a la superioridad que ellos creían tener, ¿sí? Bajan de Jerusalén para vigilar a Jesús, no para escuchar su mensaje del reino, las buenas noticias, sino para vigilarlo, a ver qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, cómo lo dice. Y lo acusan entonces de tener a Beelzebú. Beelzebú, el término, hay dos variantes. Una es Beelzebul con L al final, y este era el nombre de una divinidad de la zona de Ecrón, que se encontraba en Filistea, hacia el sur y del costado, o de la costa, ¿sí?, hacia el mar. Era una divinidad que se adoraba. Y Beelzebul significa el señor de la morada, el señor de la casa, porque ejercía dominio sobre ese territorio, sobre esa casa de Ecrón. Y esto encontramos en Segunda de Reyes, no lo vamos a ver ahorita, pero ahí simplemente se nos dice que el rey Ocosías
habiéndose caído de una altura considerable, se había lastimado, estaba postrado en cama, y envía a sus siervos a que consultaran al dios Ecrón, a que consultaran a Belcebú para ver si él iba a poder sobrevivir a la caída, si había esperanza para él de recuperarse y volver a caminar. Eliseo interviene, el profeta de Dios, y le dice: ¿por qué has ido a consultar al dios de Ecrón, a Belcebú, que no tienes un rey, Yahweh, soberano, a quien puedes acudir? Debido a que has puesto tu confianza en esa divinidad, vas a morir, no te vas a levantar, ¿no? Y murió Ocosías precisamente por querer consultar a Belzebul, porque no había acudido al Señor. Posteriormente, la cultura judía le cambió el nombre. En vez de pronunciar Belzebul, que como les decía es Dios de la morada o Dios de la casa o Señor de la casa, le cambiaron a Belzebub con B al final, que se traduce como el Señor de las moscas, ¿no? O incluso el Señor del estiércol. En otras palabras, no es Señor de la casa, es Señor de la porquería. No tiene ningún poder, es lo más bajo, lo más despreciable. Era una manera de hacer ver lo inútil de acudir a una divinidad como esa. Pero ese término se empezó a utilizar entonces como un nombre de lo demoníaco o de los demonios o de un demonio en particular como señor de la casa. Por eso es que aquí ya los escribas de Jerusalén acusan a Jesús de obrar por Belcebú. Es decir, esta es una explicación de los escribas judíos. Porque están viendo ellos, está haciendo sanidades, está haciendo exorcismos, expulsa demonios, libera a la gente. Si la salvación está en el templo, si la salvación es por vía de los rabinos, por medio de la enseñanza de la Torah, ¿cómo podemos explicar que Jesús obre de esta manera? Entonces, para poderlo entender ellos, ¿sí?, tratar de explicarse a sí mismos esa situación, decían: Jesús expulsa demonios por Belcebú. Se decía entonces que Jesús engañaba al pueblo colaborando con Belcebú. Y esto, a lo largo de la historia del cristianismo, sobre todo en los primeros años, fue una de las acusaciones que se le hacían a Jesús. En el Sanedrín, que es un texto del Talmud 34a, se señala: Jesús practicó la magia y extravió a Israel. Hay varios pasajes en el Talmud que hablan de Jesús practicando la hechicería y seduciendo al pueblo, porque era la manera en la que los escribas, los líderes religiosos, entendían lo que Jesús estaba haciendo, acusándolo de hechicería, acusándolo de magia, o, como lo encontramos aquí, acusándolo de colaborar con el demonio, atribuyendo la acción de Jesús a lo demoníaco. Y es que también vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos que Jesús ya se ha enfrentado a las fuerzas de Satanás y sus demonios. Capítulo 1, versículo 12, cuando él va y es bautizado, dice que después estuvo en el desierto, tentado por el diablo. Triunfa sobre la tentación, triunfa sobre el maligno, triunfa sobre los poderes, triunfa sobre todo lo creado. Y vemos después que va a la sinagoga y se encuentra a un endemoniado ahí en la reunión, ¿no?, y expulsa al demonio. Le da poder, autoridad
a sus discípulos de echar fuera demonios de manera constante. Ya hemos visto, nada más para que, como referencia, capítulo 1 en el versículo 12, luego del 23 al 26, luego en el versículo 34 y luego en el 39, y en el capítulo 3, versículos 11 y 12 y 14 y 15. Confrontación directa entre Jesús y los demonios. La Escritura da por sentado que existe una realidad espiritual. Y Jesús, en su ministerio, en el anuncio de las buenas noticias del reino, se enfrenta a esos poderes. Y vemos entonces en el versículo 23 que Jesús aclara la cuestión. Dice que Jesús los llamó y les decía con parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que tiene un fin. Aquí Jesús está aclarando con estas parábolas. Aquí encontramos no un relato como las que hemos estudiado, no una narrativa breve, una situación, acciones, personajes, sino más bien es una manera de ilustrar lo que está pasando. Y en primera instancia, Jesús aquí menciona a Satanás. No a Belcebú. Con ello también entendemos que en la cultura judía, y tal como lo entendía Jesús, Belcebú no es Satanás. Belcebú era entendido como un demonio. Satanás era entendido como el rey que gobernaba, ¿sí?, en ese mundo impío. Por eso acá dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y presenta dos imágenes. Primero, un reino y una casa. Con ello podemos considerar que así como hay un reino de los cielos, hay un antirreino de las tinieblas, de estos poderes espirituales que se oponen a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Una casa que es dominada, gobernada por Satanás. Y nos muestra entonces esto, que ese poder demoníaco está bien organizado, no está dividido, ¿sí? Trabajan en conjunto en contra de los designios de Dios. En el texto de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, se caracteriza ese tipo de organización demoníaca. Lewis, en una metáfora, lo presenta como una compañía, ¿no?, como una organización de tipo gubernamental. Lewis es muy astuto en las imágenes que presenta, ¿no? Y lo presenta como una institución gubernamental o una compañía, una empresa, donde hay un CEO, ¿no?, un directivo, hay gerencias, hay trabajadores y hay aprendices. Y ahí C.S. Lewis presenta que las cartas del diablo a su sobrino se trata de un gerente que le está enseñando a un aprendiz tentador cómo hacer su trabajo. Y expone diferentes cuestiones de la realidad espiritual en ese relato a manera de metáfora. Pero lo que enfatiza es que el poder de Satanás está muy bien organizado, estructurado. Y es algo que tenemos aquí con la respuesta que les da Jesús. ¿Cómo pueden decir que he hecho fuera demonios por Belcebú
si la casa, el reino de Satanás está bien organizado. Si hubiera disensiones al interior, no pudiera sobrevivir, no pudiera subsistir o permanecer, como se traduce, ¿no? Nosotros en la actualidad tendemos a eliminar esa situación, ¿no? Pensamos en que a lo mejor eso fue en aquellos años o que es parte del folclore judío. Estamos muy influenciados de manera directa por las imágenes que desarrolló Dante Alighieri en su Divina Comedia, hablando del infierno, hablando de niveles, hablando de demonios. Y estamos muy influidos también en ese sentido por el cine de terror de Hollywood, ¿no? Y pensamos en lo demoníaco con personas contorsionándose, vomitando, caras verdes, ¿no? Al estilo del Exorcista, Amityville, etcétera, etcétera. Tantas películas que salen, cada año hay uno, ¿no? Hasta salió el exorcismo del Papa o algo así, el exorcista del Papa, ¿no? Una serie de imágenes que se nos vienen a la mente cuando pensamos o hablamos de lo demoníaco, de los poderes de Satanás. Pero lo cierto es que la Escritura lo da por sentado, nos presenta esa realidad. Y lo que vamos a encontrar aquí, en primera instancia, es que esa obra de Satanás tiene cautivos a los seres humanos, oprime al ser humano. Dice el versículo 27, pero no puede nadie entrar a la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces así saqueará su casa. Esta casa del fuerte se refiere al mundo, ¿sí? No porque sea la creación de Satanás, sino porque aquí en el mundo ejerce su dominio. Y Jesús, el Hijo de Dios encarnado, irrumpe en esa casa. Y con su ministerio ata al hombre fuerte, ¿sí? Lo somete. Y entonces saquea sus bienes. Lo que él creía que era suyo, Jesús lo libera. En otras palabras, lo que está presentando aquí Jesús es que se ha confrontado, ha entrado en combate directo con Satanás. Y por eso Jesús, encontramos aquí 3 verbos importantes de destacar. Ha entrado a la casa del hombre fuerte, lo ha atado y en tercer lugar, ha saqueado sus bienes. Con esto lo que está enfatizando Jesús es que ha liberado al ser humano del dominio de Satanás. De todos esos poderes demoníacos que oprimen al ser humano. Como les decía, muchas veces nosotros tenemos la idea de exorcismos, posesiones, ¿sí? Como si eso fuera lo demoníaco. Pero el reino o antirreino de Satanás inspira herejías en las iglesias, herejías destructoras, ¿sí? Doctrinas de demonios que hacen que las personas sean engañadas, incluso dentro de las mismas iglesias. Causan divisiones. En el mundo inspiran políticas injustas, economías injustas.
Por un lado, el marxismo, por ejemplo, cuando no se permitía que los creyentes pudieran tener acceso a la Biblia. Una noción política del socialismo. Por otro lado, por ejemplo, la cuestión económica, el capitalismo, donde solamente unos cuantos pueden tener acceso a el poder, a la riqueza. Y la brecha se va haciendo más grande entre ricos y pobres y va habiendo cada vez más pobres. Todo ello, ¿sí? Todo ello es parte de lo que hace Satanás en el mundo, inspirando ideologías contrarias a la voluntad del Señor. Ideologías, por ejemplo, sobre la sexualidad, donde ya el matrimonio no es importante, donde solamente es la satisfacción del ser. El egocentrismo, el individualismo, todo ello está inspirado por Satanás. Y vivimos en un mundo que ha tenido por años esa influencia. Pero lo que nos dice aquí el texto es que Jesús ya entró en su dominio, en esa casa, ya ató al hombre fuerte, es decir, lo ha vencido y ha saqueado sus bienes, nos ha liberado. Nos ha liberado. Jesús, por tanto, es el más fuerte. Jesús, por tanto, es Señor, absoluto, soberano. Nada ni nadie se le puede oponer. Y cierra este pasaje con los versículos 28 al 30. De cierto, les digo a ustedes, todas las cosas, todos los pecados, les serán perdonados a los hijos de los hombres y tantas blasfemias blasfemen. El perdón de Dios en Jesucristo lo encontramos aquí, todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos va a perdonar o nos ha perdonado el Señor? Todos, absolutamente todos. Blasfemias, palabras en contra de Dios, nos lo ha perdonado. Dice todos los pecados y cuantas blasfemias sean pronunciadas son perdonadas a los hombres. Blasfemia es el referirse a Dios de mala manera, ¿no? Acusar a Dios de algo malo o incluso faltarle el respeto, ser grosero o decir groserías a Dios en una rebeldía o una rebelión total. Y Jesús dice, todo eso les será perdonado a los hombres, a los seres humanos. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón nunca, sino que es culpable de pecado eterno. A esto se le denomina como el pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo de la obra salvífica liberadora de Dios en Jesucristo por su Espíritu, atribuyéndolo a Satanás, que era precisamente lo que los fariseos, los escribas estaban haciendo. Atribuían la salvación que Jesús traía, las obras que Jesús hacía, a Satanás. Y eso es considerado precisamente como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo encontramos aquí, en estos versículos, que esto es responsabilidad humana. Por eso dice, quien hace eso
quien blasfema contra el Espíritu Santo, en este caso los escribas, y podemos decir todos aquellos que rechazan la salvación de Dios en Jesucristo por su Espíritu, todos aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, no tienen perdón. Y dice, es culpable de pecado eterno. Culpable. Implica responsabilidad personal. Por eso es que tenemos que diferenciar bien aquí estos dos aspectos. Por un lado, ha hablado de el dominio de Satanás. Jesús se ha enfrentado y lo ha derrotado. Y por otro lado, habla de la responsabilidad humana. ¿Sí? No podemos ir por la vida señalando que nuestras problemáticas, nuestras situaciones, nuestros pecados son culpa del diablo. Es que el diablo me hizo hacerlo, es que Satanás me tentó, es que él hizo esto y aquello, es que estoy bajo influencia o lo que sea, quitándonos nuestra propia responsabilidad. La culpa es nuestra, la culpa es del ser humano que decididamente peca contra Dios. Pero aquí entonces encontramos estas dos cuestiones. Jesús vence al diablo y Jesús perdona al ser humano. En Jesús encontramos perdón, encontramos libertad del dominio de Satanás. Y algunos podrían preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si quizá yo blasfemo o he blasfemado contra Dios? ¿Pierdo mi salvación? No, porque reconocemos que Jesús salva. Y cito aquí directamente un comentario de Lenski que explica: podemos decir que quien quiera que tema haber cometido el pecado imperdonable, con ello mismo nos da prueba de que no lo ha cometido. Porque estamos conscientes de que hemos entregado nuestra vida al Señor, de que le reconocemos como el Salvador, de que Él ha obrado en nuestra vida por su Espíritu Santo. Así que no hay que temer cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. No hay nada que temer, porque Él ha triunfado, porque Él ha vencido, porque Él nos ha perdonado. La obra salvífica de Jesús se enfrenta directamente contra los poderes de Satanás. Jesús y la Escritura evidencia esa realidad. Como creyentes debemos tener presente que nos hallamos en esa guerra espiritual. Sin embargo, Jesús ha vencido al adversario. El Señor es poderoso y reina sobre todo. También, por eso mismo, puede perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras blasfemias. Así, en esta porción, vemos claramente la obra de salvación de Jesús. Primero, vence a Satanás y su reino, liberándonos de su dominio. Y segundo, nos perdona todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados. Encontramos seguridad en la obra de Jesús. Y hay dos aspectos distintos que no debemos confundir. Insisto aquí, hay dos aspectos distintos que no debemos confundir: las obras opresoras de Satanás y su reino, y por otro lado, la responsabilidad enteramente humana, enteramente nuestra. Finalmente, podemos reconocer aquí la salvación de nuestro Dios Trino. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien por su Espíritu Santo vence a Satanás y nos perdona todos nuestros pecados. Salvación de Dios en Jesucristo por su Espíritu. Oremos.
Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, agradeciéndote por la libertad que tú nos has dado, que tú nos has concedido al vencer al diablo, Señor, y a sus demonios. Te agradecemos porque nos has librado de las tinieblas y nos has llamado a tu luz admirable. Te agradecemos, Señor, porque tú has perdonado todos nuestros pecados. En la cruz tú cargaste con todos nuestros pecados y tú llevaste el castigo de nuestra paz. Tú asumiste ahí en la cruz la culpa de todos nosotros. Y en tu muerte y en tu resurrección nos has concedido la vida eterna, la libertad y esa comunión a la cual ahora nos has llamado y podemos disfrutar. Señor, que siempre tengamos presente esa obra salvífica, liberadora, que tú nos has concedido en tu Hijo Jesucristo y por tu Espíritu Santo. Amén.